Transhumanismo. Es un gustazo traer la cuarta entrega de esta serie que se ha vuelto tan popular entre nosotros, Hollywood y la CIA. La meta de este videoprograma es de tan solo 70 likes. Y si este video recibe más de 70 likes en 48 horas, entonces yo voy a saber que esta serie sigue siendo de tu interés y de tu agrado. Y con mucho gusto traeré para ustedes una quinta entrega. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Esta serie está basada en el famoso libro de Jay Dyer, Esoteric Hollywood, Sex, Cults and Symbols in Films. Disfruten de esta exégesis. El transhumanismo se ha vuelto un tema muy popular. Es que ver el transhumanismo desde los ojos de la gente de la CIA, desde la perspectiva de Steven Spielberg, siempre va a ser interesante. Inteligencia Artificial del 2001 fue un guión hecho por Stanley Kubrick en 1995 y llevado a la pantalla grande por Steven Spielberg en el 2001. Este filme fue como la versión moderna de Pinocho en su tiempo. Inteligencia Artificial opera a múltiples niveles y toma alegorías muy extrañas. Alegorías deletéreas de una moralidad de la humanidad potencialmente desastrosa, dando como resultado una super avanzada tecnología para prevenir nuestra autodestrucción, a la que tanto somos proclive la humanidad. Cuando Kubrick escribió el libreto, él estaba haciendo de hecho una alegoría al infierno de Dante. Y en cuanto yo me enteré que esta película Inteligencia Artificial era una alegoría de Infierno de Dante, por supuesto que la vi con otros ojos. La transición de una era humana a una era posthumana o transhumana es la huella de este filme. La película abre con una advertencia de los catastróficos efectos del calentamiento global y el derretimiento de las capas polares que llevan a inundaciones en todo el mundo. En medio de la crisis, la población de todo el mundo encuentra un recurso invaluable en los robots. Es decir, son trabajadores perfectos que no se quejan, no necesitan agua ni comida y no se cansan. Entidades como la Royal Society o la ONU o el Club de Roma han gastado una tremenda cantidad de dinero y de energía para vendernos el miedo del cambio climático. Y esta película es precisamente eso, propaganda muy cara del cambio climático. Propaganda con los efectos especiales de Steven Spielberg, pero a final de cuentas propaganda. Y nos habla de la inevitable catástrofe, desde las predicciones fallidas que Paul Ehrlich hizo hasta el fanatismo de Al Gore. En Inteligencia Artificial vemos una feroz propaganda que prepara a la audiencia para un futuro oscuro de un escenario apocalíptico basado en el cambio climático y donde el humano es el responsable. Y a pesar del aspecto ficcional de este mundo futuro de inteligencia artificial, la revelación de una guerra por los recursos es la esencia de una élite tecnocrática y despiadada que pasa por un periodo de transición de la era humana a la era posthumana. Platiquemos de uno de los personajes principales de esta película, del Dr. Allen Hobby. El doctor presenta la nueva meta para la inteligencia artificial. Este loco quiere construir un robot, un ser capaz de soñar. El doctor Hobby habla aún de crear una máquina capaz de construir su propio mundo interior. Un mundo interior con su propia simbología arqueotípica y metáforas salidas de su propio proceso de individualización. Estamos hablando de una película hecha en el 2001 y ahora, en el 2021, en nuestra era actual, sabemos que entidades como DARPA, Google y Elon Musk
están en busca de esa inteligencia artificial perfecta. En esta película, Steven Spielberg nos está revelando las metas de esta criptocracia: construir un modelo posthumano capaz de trascender los límites del tiempo y del espacio. Y aquí es donde entra David. David es el primer sujeto de experimento del profesor Hobby, de este doctor loco. Crea a David y lo lleva con un tal Henry. Henry es dueño de una compañía de investigación. El hijo de Henry, el investigador, se llama Martín, y Martín está en coma. Henry presenta después a David con su esposa y la presenta como una especie de reemplazo temporario, la cual la esposa, llamada Mónica, concede reclutarlo sin ningún problema. Y en esta película, por lo menos David, el robot, desarrolla un complejo de Edipo bastante enfermo. Los espejos son otra constante. El espejo aquí es emblemático de la psique o del subconsciente, reflejando nuestros más profundos sueños e intenciones a la sombra de un arqueotipo junguiano. Mientras que David se adapta a su nueva vida en esta casa nueva, David empieza a hacer cosas que haría un niño normal, como jugar al escondite, pero durante este estado de Edén, David empieza a tomar un aire escalofriante acerca del arqueotipo que tiene de Mónica. David comienza a desarrollar emociones sexuales hacia Mónica. En un punto, David abre la puerta del baño mientras Mónica está leyendo a Freud. Y de esta forma Steven Spielberg hace implícito tal complejo de Edipo desarrollado hacia Mónica. David es una versión de un niño en su estado anal, según Sigmund Freud, y Mónica es la arqueotípica madre quien tiene dos contendientes de su afecto, David y Henry. Nótese que durante toda la película Henry nunca es llamado padre, teniendo una completa ausencia masculina, o más bien una masculinidad castrada, porque la única figura prominentemente masculina es Joe, el afeminado sexbot. ¿Es la sexualidad de David construida por sus deseos de afecto acaso? La cinematografía de esta película consistentemente usa imágenes circulares en casi cada escena, dando la impresión de eternidad, inestabilidad y un cambio constante. Estamos inmediatamente sumergidos en una aventura caótica en donde el tiempo existe, pero se olvida. Es un cuento tecnocráticamente transhumanista y posthumano, pero un cuento a final de cuentas. Y este filme no es ninguna sentencia, ni mucho menos una desvariada visión profética. En Inteligencia Artificial, Steven Spielberg y Stanley Kubrick transfieren nuestro pensamiento a las raíces de la mitología. La llave para entender esta película es entender que ninguno de los personajes, son remotamente agradables. Todos te caen gordos, todos ellos evidencian cualidades egoístas y sumamente despreciables. Mónica solamente quiere a Martín, Henry solo quiere el afecto de Mónica y Martín solo quiere deshacerse del robot David, porque el chamaco de repente despierta del coma y le hace la vida imposible al pobre robot. La envidia toma posesión de Martín, quien milagrosamente despierta y llegando a casa ve a David en su lugar, y en un diálogo desafiante y grosero entre David y Martín reta a David a hacer cosas que obviamente no puede hacer. Pero lo más irónico del asunto es que Martín apenas puede caminar. Y en la cabeza enferma de Martín, David solamente existe para su propio placer y entretenimiento, porque ya estaba aburrido de su otro juguete, de Teddy, el super juguete. Y el hecho de que Martín olvide a su antiguo juguete significa que la humanidad, hasta un cierto punto de la historia, pierde toda la conciencia del bien y del mal, y se vuelve entonces una masa egoísta y autodestructiva. De hecho, la humanidad es la culpable por el apocalipsis climático que el filme nos está relatando.
Interesante en esta película que el humano poco a poco va perdiendo su humanidad, va perdiendo esa chispa que lo hace humano, va perdiendo su alma, en contraste con la inteligencia artificial, que conforme avanza la película, esta se va haciendo cada vez más humana. La película es un drama, en serio, sientes lástima del pobre robot durante toda la película. En un momento el Dr. Hobby le revela a David que este ha sido observado todo el tiempo y todo esto era solamente un experimento para ver si David era capaz de encontrar a su creador. Sí, así es, como un perro que encuentra a su dueño. Y entonces David encuentra al Dr. Hobby. Y el descubrimiento de una fábrica de clonación de puros David lleva a David prácticamente al borde de la rabia y a la locura. La espiral y el eterno ciclo de copias de David lo vuelven loco. Esto es el punto de vista, es una visión de un futuro obsesionado con la tecnología. Y David en este punto experimenta una caída donde la venganza, el odio, la rabia y el egoísmo emergen empujándolo a la locura. Cuando se da cuenta de que el hada azul no existe y que era un estúpido juego que el Dr. Hobby había planeado. Un enfermo y cruel experimento relacionado con la pérdida de su hijo. Y David se da cuenta de que él solamente es un ser manufacturado y completamente nada original. Producto de los más altos estándares de consumismo, clonado y producido para el consumo de los niños, pobre Pinocho. David entonces se vuelve suicida. Y después de aventar su batería al abismo, Joe proclama: yo soy, yo fui, haciendo alusión al nombre de Dios, que significa yo soy, yo fui, yo seré. Y esta referencia que hace Spielberg es muy estúpida, por eso yo no la comparto, porque aquí Spielberg hace hincapié que el nuevo Dios es la tecnología y el nuevo Dios es el transhumano que nosotros mismos creamos. Esto es una verdadera porquería, yo no lo comparto. No comparto el punto de vista de Spielberg y no comparto el punto de vista de los transhumanistas. Yo creo que nada va a ser mejor que el humano, nada va a ser mejor que lo hecho por Dios. Lo que está hecho por Dios está muy bueno y lo que hace el hombre generalmente son puras porquerías. Si te ha gustado este video, lo has encontrado interesante y quieres ver una quinta parte de nuestros análisis esotéricos, comparte este video porque me estás ayudando mucho a crecer.